Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Buenos días, ¿cómo están todos? Esta mañana también podemos empezar la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas de Paraguay por la gracia del Señor. Vamos a buscar el libro Hebreos, capítulo 4. Se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no leyeron. Hasta el 2 hemos leído. En la vida de fe, ¿cuál es más importante? La fe, según la ley, ni por el esfuerzo, sino 100% por medio de la fe en Jesucristo. Recibimos la salvación del pecado y la vida eterna también. En la vida de fe, siguiendo al Señor, predicando el Evangelio, sirviendo a Dios, claro que sí, puede haber esfuerzo, sacrificio, obras, sufrimiento. Sí, es algo muy obvio. Pero no somos salvos por estas obras buenas y excelentes, sino por la sangre de Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros podemos recibir la salvación del pecado, podemos ser libres de la maldición, del juicio, del fracaso, de la condenación también. Todo esto es posible por medio de la fe. En la vida de fe, ahí viene persecución, dificultades, aflicciones, dolores, pero podemos enfrentar contra estas situaciones y superarnos por la fe en Jesucristo. Por eso la fe es tan importante. El libro San Juan, capítulo 5, dice sobre la fe. San Juan 5, 24. Busquemos el libro San Juan, capítulo 5, el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo nos llega a nosotros vida eterna? ¿Cómo nosotros podemos
pasar de muerte a vida por muchas oraciones, por muchas ofrendas, por muchas obras excelentes o esfuerzos. En ninguna manera. Jesucristo dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El que cree en Dios que nos envió, Jesucristo, tiene vida eterna. La fe en Dios, la fe en Jesucristo. Ahí está la vida eterna. Ahí está la salvación. Ahí está toda la gloria de Dios. La fe, entonces, ¿cómo es creer? Creer. Para aceptar algo nuevo, uno primero tiene que oír. Cuando oye, la palabra se queda en su cabeza. Puede memorizar, puede repetir, sí, porque ya está bien firme en su cabeza. Pero no solo tiene que quedarse ahí nomás, sino la palabra tiene que llegar hasta al corazón. Luego, lo que está en su cabeza, lo que está en su corazón, tiene que coincidirse. Lo que está en su corazón, eso sale por la boca. Por eso, en el libro Romanos, capítulo 10, vamos a ver un ratito, Romanos, capítulo 10. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí dice, con el corazón se cree para justicia. Aunque uno sabe muy bien que Jesucristo murió por nuestro pecado, Jesucristo ya quitó el pecado y derramó toda su sangre para limpiar nuestro pecado, para darnos la vida eterna. Aunque sabe de todo y memoriza muy bien, habla bien también, pero si no cree con el corazón, ¿qué pasa? La justicia de Dios no le llega en su corazón. Si no cree con el corazón, lo que dice por la boca, lo que está en su cabeza, no tiene nada que ver con esa persona. Entonces, si no cree con el corazón, ¿qué pasa? La justicia de Dios nunca jamás puede llegar en su corazón. Sabe de todo, pero en el corazón sigue la condenación. En el corazón sigue el pecado. No hay libertad, ni paz, ni tranquilidad en el corazón. Sino sigue la condenación, quebrantado, afligido, angustiado, decepcionado está por su pecado. Entonces, uno dice que ya cree, ya sabe que Jesucristo ya murió por su pecado y explica muy bien, habla muy bien. Pero en su corazón no se acaba la condenación. No hay libertad del pecado. ¿Eso a qué se refiere? Aún no cree con el corazón. Aún no. El corazón y la cabeza y la boca, todos están conectados. ¿Sí? Entonces, al creer con el corazón en Jesucristo, en Dios que nos envió Jesucristo, en el corazón nuestro ya llega el corazón de Dios.
Al creer con el corazón. Wow, entonces, Señor, soy limpio porque Jesucristo ya derramó toda su sangre por mí. Por eso, Señor, usted me dio a mí el pacto nuevo, diciendo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gracias, Señor. Wow. Entonces yo estoy libre del pecado delante de Dios. Ya no hay más condenación en mi vida. Ahí puede llegarle la alegría, el gozo, la satisfacción, la fuerza, el ánimo, la esperanza. Sí, ¿por qué no? Con mucho gusto, así Dios quiere trabajar en la vida nuestra. Pero si no cree con el corazón, no le llega la justicia de Dios. Tampoco puede confesar con la boca. Algunos, sin tener la fe, solamente quiere imitarlo más. Quiere decir nomás la misma cosa, como Roro. Jesucristo hacía así, el Espíritu Santo hacía así, el perdón hacía así. Bueno, puede hablar bien, exactamente. Pero en su corazón, si no hay libertad del pecado, ni paz, ni tranquilidad, ¿a qué se refiere? No cree en Dios. No cree en Jesucristo. Dios no nos quiere agregar un conocimiento nuevo más, no más. No. Sino Dios nos quiere dar la paz, la alegría, el gozo, la tranquilidad, la vida nueva, la vida eterna. Eso Dios nos quiere dar a nosotros. Eso solamente nos puede llegar por medio de la fe, nada más. Dejando su pensamiento, dejando su sentimiento, al aceptar la palabra de Dios, al creer en la palabra de Dios, en su corazón al momento puede llegar la libertad, la tranquilidad, la paz, la alegría, el gozo. Sí. Busquemos San Juan capítulo 1. San Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Quién puede ser hijos de Dios? El que deja de tomar y fumar, robar y adulterar y drogar, el que deja de cometer pecado. ¿Él puede ser hijo de Dios? No. Aunque tenga un cambio enorme, la obra excelente, eso no importa. Entonces, ¿quién? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Por creer, por medio de la fe, puede ser únicamente. Dios así nos muestra a nosotros bien claramente. Por eso, el oído que tenemos nosotros, los ojos que tenemos nosotros, son medios para aceptar la palabra de Dios. Nada más. Por eso lo más importante es creer con el corazón. Al creer con el corazón, ¿qué es lo que sucede? Le llega la libertad, la confianza, la alegría, el gozo. Sí, obviamente.
Así, Señor, tanto quiere trabajar en la vida nuestra. Todo lo que Dios nos dio a nosotros, por medio de la fe podemos encontrar y lograr. Sí. Aunque Dios nos dio todas las cosas, pero si nosotros no tenemos fe, si no creemos, no podremos encontrar nada de nada. Así es. Todo depende de la fe. ¿Qué clase de fe tiene? ¿Cómo es su fe? Dependiendo de su fe es muy diferente. Así es. Dios nos dio Jesucristo para que nosotros podamos creer en su nombre. Amados, ustedes están mirando a sí mismos o ustedes confían en sus ojos, están investigando, observando su camino por sus pensamientos, por sus experiencias. No. Dios nos ama a nosotros, por eso a través de la Biblia nos muestra a nosotros. Creer en la palabra de Dios, claro, no es tan sencillo, ¿sí? Hay que tomar una decisión ante la palabra de Dios. ¿Qué es lo que uno va a creer? ¿En su situación o en la palabra de Dios? Al aceptar la palabra de Dios, Dios desde ahí trabaja en la vida de cada uno de nosotros. 4 amigos de un paralítico. Ellos vinieron hasta Capernaum, pero no podían encontrar con Jesucristo porque había muchísima gente en esa casa. Todo el mundo quería entrar adentro para escuchar del Señor Jesucristo, para recibir la oración también. Sí. Ni se retiraron así nomás. Ellos tenían fe de que nuestro Señor Jesucristo puede levantar a nuestro amigo paralítico. Nuestro Señor Jesucristo puede trabajar más grandemente, fielmente en la vida nuestra. Ahí. 4 amigos aceptaron la palabra de Dios por medio de la fe en la promesa de Dios. Ellos hicieron una abertura grande y bajaron el lecho ante el Señor Jesucristo. Jesucristo, viendo la fe de ellos, le gustó y al momento le dio el perdón del pecado. Luego levantó de su lecho. Sí. Muchos se quedan ante situaciones complicadas. Eso yo no puedo. No me da ni me alcanza o qué. Pero los que creen en la promesa de Dios, los que creen en la palabra de Dios, siguen adelante. Pueden superarse de su dificultad, de sus situaciones también. David era un muchacho hermoso. Ante Goliat, David no era nada, ni estaba preparado para la arquera, para la batalla. Pero él creyó en Dios. Este hombre filisteo no es nada, Dios está conmigo. Jehová, el creador de este mundo, está conmigo, me apoya. Y cuida y dirige al pueblo de Israel también. Yo soy uno de los israelitas que están en la mano de Dios. David decía, este hombre maldito, yo no puedo ignorar ni dejar así nomás, sino voy a matarlo. Porque este hombre Goliat se burlaba de Jehová. Así
David, ignorando su situación, siguió adelante y encontró la obra de Dios. Así es. Creer en Dios, seguir por la fe, no es tan sencillo, ni tan fácil tampoco. Dios así nos muestra a nosotros. El que no toma la fe, el que no cree en la promesa de Dios, no puede ver ninguna obra de Dios en su vida, ni en su corazón. Dios está vivo y trabaja en la vida nuestra. Cuando Dios nos dice algo, dentro de la palabra de Dios ya está incluido los detalles. Así nosotros podemos llegar hasta hoy día. Dios no solo nos da una tarea, sino nos da la capacidad, el ánimo, la sabiduría, todo lo detalle. Con mucho gusto Dios trabaja en la vida nuestra. Amados, recuerden bien este punto. La fuerza física tiene límite. Saúl era hombre más grande, más fuerte, más excelente en Israel. Pero ante Goliat, ¿cómo estaba? Temblando, escondido, no más. Eso es la fuerza física del ser humano. Con eso Saúl no pudo derrotar ningún enemigo, no pudo hacer nada de nada. Lastimosamente. Así es la realidad. Pero David creyó en Dios, confiando en Dios. Siguió adelante y derrotó contra David, contra Goliat. ¿De dónde sale este coraje, esta valentía, este corazón firme? Al creer en Dios, al aceptar la palabra de Dios, Dios trabaja así en la vida. Así es. Amados pastores y líderes que están en la escuela bíblica Buenas Nuevas Paraguay. Ustedes no piensen en aumentar más conocimiento y la teoría de la Biblia, sino a través de la palabra de Dios que reciban el corazón del Señor. A través de su iglesia, a través del siervo de Dios, que reciban. Así es. Dios ya sabe muy bien que el poder no está en el corazón nuestro ni en nosotros, sino está en la promesa de Dios. Entonces, el que cree en la promesa de Dios puede superarse de cualquier situación, de cualquier problema. Ayer compartimos sobre los espías, 12 espías que espiaron durante 40 días toda la tierra de Canaán. Ellos cómo se quedaron después de conocer la tierra de Canaán. Por un lado, contento. ¿Por qué? Los frutos eran excelentes, tan grandes también. Pero por otro lado estaban bien quebrantados, afligidos. Los moradores de la tierra de Canaán son grandes, fuertes. Así es la situación.
Pero al aceptar la palabra de Dios, al creer en Dios, por medio de la fe, el miedo, la preocupación desaparecen. Así el Señor con mucho gusto quiere trabajar en la vida nuestra. Así es. Amados, no vean a sí mismos por sí mismos. Por medio de la fe nosotros podemos superarnos de cualquier situación, de cualquier dificultad y problema. Dios está trabajando fielmente en la vida nuestra y en el país nuestro, Paraguay, también. Cuando uno cree en Dios, en la promesa de Dios, su corazón se fortalece. Se fortalece. El Señor así trabaja en la vida nuestra. Dios nos muestra la importancia del corazón. Así es. Por eso Dios nos permitió la Biblia. Al creer en Jesucristo, desde su corazón desaparece el temor, la condenación también. Ahí está la diferencia. Dios nos ama tanto a nosotros. Por eso ya nos dio toda la promesa, todo el apoyo, toda la palabra también. Porque Dios quiere trabajar en la vida nuestra a través de Jesucristo, a través de su palabra. Así es. Amados, la fe nos hace superarnos de la dificultad. Eso es el poder de la fe. La fe puede entregarnos la esperanza. La fe es el medio que nosotros podemos encontrar lo que Dios preparó para todos nosotros. Ustedes no piensen por sí mismos. Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra. Quiere decir, tanto quiere anunciar el Evangelio a través de nosotros. Hoy leímos Hebreos 4:2. ¿Qué dice acá? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Ustedes ya oyeron la buena nueva? ¿Y creyeron? Sí, yo también. Hace años atrás, por la gracia del Señor, yo también recibí la buena nueva. Al oír buena nueva, no pude menos que aceptar, porque todo era bien cierto, bien claro. Y así fue. Dios desde ahí empezó a trabajar en mi vida, fielmente, grandemente. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dios nos dio la buena nueva. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Quiere decir que oyeron bien, pero ¿qué es lo que falta? La fe. Por no ir acompañada de fe en los que la
oyeron. Así es. Por medio de la fe. Por medio de ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dios así trabaja en la vida nuestra. ¿Cómo podemos encontrar todo esto? Por medio de la fe, por creer en Dios. Podemos esperar a Dios, podemos encontrar todo lo que Dios preparó para nosotros. Los detalles ya está escrito y cumplido en la cruz. Eso nadie puede invalidar. Dios nos ama a nosotros. Dios por eso ya nos dio a nosotros esta bendición y esta gracia también. Pero los que no creyeron en la promesa, aunque oyeron y aceptaron, pero no pudieron recibir la libertad, la tranquilidad, el gozo y la paz. Sigue la condenación, sigue el quebrantamiento en su corazón. Dios, a través de esta palabra, nos muestra a nosotros la importancia de creer con el corazón. Ustedes ya recibieron todos la salvación del pecado. Felicidades. Así es. No por la obra nuestra, sino Jesucristo ya logró todo para todos nosotros. Recuerden bien, Dios ya nos dejó el camino abierto y nuevo. Dios trabaja con mucho gusto en la vida nuestra. ¿Sí? Así es. Dios nos ama tanto a nosotros. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo, estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento, ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente, ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento, hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo, recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el Evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día nos toca número 41 del libro
de San Mateo. Entonces, vamos a buscar San Mateo capítulo 20, del versículo 1 voy a leer. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a tratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es listo hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hasta el versículo 16 he leído. Ayer nosotros hemos compartido el capítulo 19. En el capítulo 19 estaba hablando sobre la vida eterna. Además, un hombre estaba preguntando a Jesucristo: Señor, ¿yo qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Pero nuestro Señor Jesucristo no podía salvarle, porque siempre cuando uno que tiene confianza en sí mismo, como este hombre, Jesucristo no puede perdonar de sus pecados. Por eso, escudriñando en el libro de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, donde sale la vida de nuestro Señor Jesucristo, hay dos tipos de personas presentan ante Jesucristo.
Por ejemplo, San Marcos capítulo 2 sale un hombre que era como un enfermo de parálisis. Por causa de eso, él estaba quedando en su cama, pero entre los amigos de paralítico estaban teniendo misericordia de su amigo y luego ellos querían llevar ante Jesucristo. Pero mientras tanto que ellos estaban llevando ese hombre con lecho, en aquel entonces no podía ingresar en la sala donde estaba predicando nuestro Señor Jesucristo. Por causa de eso, ellos subieron a cima de techo y luego sacando techo, porque creo que era como techo era paja, y luego descendieron su amigo con el lecho. En aquel entonces, nuestro Señor Jesucristo utilizó esta palabra: Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué significa? Nuestro Señor Jesucristo tenía poder para perdonar de sus pecados. No solamente Jesucristo podía perdonar a un paralítico, sino también Jesucristo podía perdonar de pecado de todos que estaban quedando con Jesucristo. Pero Jesucristo no perdonó, tampoco habló sobre perdón ante ellos. Porque Jesucristo sabe muy bien, antes de hablar, Él puede calcular. Cuando Él habla, la gente acepta o no acepta. Porque Jesucristo sabe muy bien acerca del corazón del ser humano. Por esa razón, Jesucristo le dijo: tus pecados te son perdonados. Este enfermo paralítico, solamente él aceptó la palabra de Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé muy bien cómo fue perdonado todos mis pecados, pero según su palabra dice que mis pecados fueron perdonados, entonces yo no tengo pecado. Amén. Yo soy justo. Así debería responder. Eso es trabajo del Salvador. Con este proyecto, con este tema, con este plan, Jesucristo vino al mundo. Pero lastimosamente, mucha gente estaban siendo como igual que el hombre que aparece en San Mateo capítulo 19, como un joven rico. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Para recibir la vida eterna no debería hacer el ser humano. ¿Por qué? Ya pasó tiempo de probar por la obra de ser humano para cumplir el mandamiento de Dios, para tener la vida eterna por su obra, desde Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo. Más o menos 1500 años estaba pasando, probando. Pero ni una persona podía ser perfecto, ni una persona podía cumplir el mandamiento de Dios. Por eso Dios no pudo menos que cambiar el pacto. Se recuerda que Jesucristo, cuando hizo la última cena antes de ser crucificado, Él repartió pan y luego decía que eso es mi cuerpo que les entrego. Y luego les entregó la copa de vino. Debería tomarlo, porque eso es mi sangre que estoy derramando para hacer el perdón de los pecados y establecer nuevo
pacto. Por eso el Evangelio es nuevo pacto. Nuevo pacto es totalmente diferente que primer pacto. Primer pacto fue hecho por medio de Moisés a través de 10 mandamientos. Por eso, nuevo pacto no debe ser como 10 mandamientos, sino que por la sangre de Jesucristo solamente podía ser la redención eterna para que la gente sea justo, santo y perfecto. Eso es la obra de Salvador. Solamente nosotros tenemos que averiguar, ¿Jesucristo ya hizo perfección o todavía falta? ¿Jesucristo hizo la justificación o todavía está haciendo algo? ¿Jesucristo nos hizo santificación o está haciendo algo santificando? Solamente nosotros tenemos que averiguar. Además, cuando sea como igual que un paralítico que sale San Marcos capítulo 2, fácilmente puede aceptar la palabra de nuestro Señor Jesucristo escuchando el Evangelio. Como dice, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por la voluntad de Dios, nosotros somos santificados. También por una ofrenda hizo perfecto a los santificados una vez para siempre. Además, por medio de Hebreos capítulo 17, el capítulo 10, el versículo 17, como dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La verdad que nosotros éramos pecadores. Éramos dignos de ser muertos. Pero por la gracia de Dios ya nosotros recibimos el perdón eterno. Nosotros ya somos justos, santos y perfectos, no por nuestra obra, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, San Mateo capítulo 19 estaba hablando entre los discípulos. Ellos, ¿cómo decían? El versículo 25 de capítulo 19. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Ya, la verdad que está saliendo un vocabulario salvo, salvación. Ya al principio este hombre estaba preguntando con el tema de recibir la vida eterna. Y en último lugar está saliendo de la palabra de los discípulos, como dice que ¿quién puede ser salvo? Porque Jesucristo estaba hablando como esta forma. El versículo 23, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, según esta palabra, ¿no? El rico no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que solamente los pobres pueden entrar en el reino de Dios. Yo creo que esta palabra está hablando acerca del corazón invisible como espiritual. Porque un corazón altivo, siendo como si fuera rico, este hombre no acepta, no absorbe la palabra de Dios. Aunque Jesucristo habla claramente, pero no puede comprender. Pero siendo un pobre, como espíritu pobre,
pobre espíritu tendrá el reino de Dios. Entonces, ¿quién es como un espíritu pobre? El que acepta fácilmente la palabra de Dios, como está escrito en la Biblia. Siendo rico, no puede. Significa que la gente quiere cumplir el mandamiento de Dios, aunque Jesucristo estaba diciendo, no hay bueno ni aun uno, no hay justo ni aun uno. Lo misma palabra, ¿no? Porque no hay bueno, así dice. Este hombre estaba llamando a Jesucristo, Señor, maestro bueno, estaba hablando. ¿Por qué me llamas maestro bueno? Yo no soy bueno, solo Dios, así dice. Ya, imagínense, entonces, con esta palabra podemos decir que Jesucristo es malo. Porque según Jesucristo dice que no me llames bueno, porque Jesucristo dice que solamente existe bueno, es Dios. Por eso Jesucristo es malo. No está diciendo así. Jesucristo es Dios mismo, pero este hombre no reconoce. Este hombre parecía como él, el que pueda cumplir el mandamiento de Dios. Así pensaba. Por eso voluntariamente Jesucristo les dijo, la verdad que Jesucristo nunca hizo maldad. Él nunca tenía pecado. Por eso era bueno, siendo como Dios. Pero según la vista de ese hombre, se veía como una persona común. Por eso voluntariamente rechazó, no me llamas como bueno. Significa que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando que es por medio de hombre no puede. Pero, como dice, por Dios puede. Así dice. El versículo 26. Mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Ya, repitan conmigo todos. Como dice, los hombres esto es imposible. ¿Cuándo se usa imposible? ¿Hay porcentaje? No hay porcentaje. 0.00001%. Eso es imposible. Imposible. Ya, desde mar de Pacífico, de Chile, como de Viña de Mar, si puede nadar hacia Corea del Sur. ¿Alguien? No. Mientras tanto que nada y muere. 100%. Imposible. Eso en aquel entonces se usa imposible. Para ser salvo, imposible por la obra del ser humano. Así dice. Ya, repito. Imposible de ser salvo por su obra. Pero ¿por qué la gente es tan grabado en su mente? Yo tengo que hacer bueno, yo tengo que guardar mandamientos, yo tengo que orar, yo tengo que amar, yo tengo que ayudar, yo. Siempre está procurando para hacer algo bueno. ¿Por qué? La iglesia de católica, la iglesia evangélica enseñan toda misma forma. Tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. No enseña claramente por la gracia de Jesucristo, 100%. Para hacer gracia, nosotros no tenemos que tener nada bueno. Porque en la realidad nosotros no tenemos nada bueno, porque hemos derrumbado mandamiento de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo justificados gratuitamente mediante la redención que está en Cristo Jesús. Siendo
justificados. ¿Cómo puede ser justificado delante de Dios? Por la fe, que cree en la redención eterna que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos. San Mateo capítulo 20 está hablando una cosa maravillosa, porque Jesucristo está comparando como el reino de los cielos es como semejante a un hombre padre de familia. Es decir que padre de familia que tiene una viña. ¿Ya ustedes conocen la viña? Cuando yo vivo en Chile, yo puedo ver mucha cantidad de viña. Por eso hay viña de mar. Hay una ciudad de Santiago, uno de 2 horas y media en bus, ya podemos viajar. Tal vez próxima semana quisiera ver mar. Entonces, una viña, mientras tanto que estamos viajando a rumbo Viña de Mar, hay mucha cantidad de viña. Al ver allá, estaba sembrando la vid, también cosechando. Hay mucha cantidad. Entonces, siendo el dueño de la viña, para buscar jornaleros como obreros, ¿con qué propósito busca normalmente? Temprano, ¿no? A las 6 de la madrugada puede llegar donde hay muchos jornaleros, ¿no? Y para hacer contratos. Señor, usted parece que, ese señor, creo que tiene mucha fuerza, ¿no? Ok, ya. Voy a darle justo un denario. Un denario es decir que es justo que paga el día. No sé muy bien en Chile, más o menos, un día ¿cuánto paga? 20,000. 20,000 equivale más o menos $25 o $30 por ahí, ¿no? Es justo. No es barato. Ya es justo. En aquel entonces, ya, siempre padre de la familia está conversando con una persona con la palabra, ¿no? Contratando y luego envía a su viña. Entre. Y luego saliendo otra vez, ¿no? Como la hora chilena, como 6 de la madrugada, 9 de la mañana, 11 de la mañana y luego 13 de la tarde. ¿Qué hora termina? Máximo 6 de la tarde ya se acaba trabajo, pero último se encuentró como 5 de la tarde. Porque acá sale 11 horas, 11. Para acompañar de hora actual, tiene que acompañar más de 6 horas. 17. Entonces, como 17 es 5 de la tarde. Pero cuando se cae el sol, se termina trabajo de viña. Más o menos 6 de la tarde. Es decir que alguno trabajaba durante como 8 horas, algunos 6 horas, algunos 5 horas, 3 horas, algunos no trabajaba nada, solamente estaba entrando. ¿Dónde está guante? ¿Dónde está herramienta? Y luego al cavar algo, ya terminamos y ya. Entonces, entre los jornaleros estaban pensando. ¿Por qué? Ellos estaban enfocando hacia su obra. Yo trabajé bastante y luego usted, al llegar tiempo para pagar salario, justamente le entregó lo que llegó lo más tarde.
recibiendo un denario. Los que estaban trabajando bastante, estaban pensando, si uno que entró en último lugar, como trabajaba 1 hora, entonces cobrando un denario, entonces ya aumentará dinero hacia nosotros. Pero hasta último, ya todo iguales. Un denario, un denario, un denario, un denario. Entonces, los que llegaron lo primero estaban murmurando contra el padre de la familia. ¿Cómo pasa? No es justo. Señor, ¿por qué está tratando así? Me parece que está mal. Entonces, el dueño estaba preguntando, ¿qué es mal? Mire, ¿cómo puede pagar? Todo iguales, todo iguales. Nosotros ya hemos sudado, hemos aguantado bajo sol, trabajaba, sembrando mucha cosa, mucho árbol. Ya, ¿cómo puede ser iguales? En aquel entonces, el padre de la familia le exhortó. Yo había dicho a ti, cuando trabajas voy a cancelar un denario. ¿Es cierto? Sí. ¿Cuál es el problema? Yo cumplí como lo que había dicho. Significa que ya nuestra regla, nuestro conocimiento no debe ser iguales. Pero para Dios, tanto quiere tratar como iguales. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, para recibir la salvación, alguna persona trabajando bien, sacrificando bien, ofrendando y edificando el edificio de la iglesia, ayudando a mucha gente. Por eso Dios le da salvación más grande. Y alguno está enfermo, a punto de morir. Antes de morir ya él todavía no podía entender el evangelio. Pero última hora, un predicador le explicó, Señor, sabe que usted ya está a punto de morir. Pasando minutos, ya usted tiene que presentar ante presencia de Dios. Pero con este corazón que tiene pecado, ya se va al infierno. Por eso tiene que aceptar la sangre de Jesucristo que limpió todos sus pecados una sola vez para siempre. Solamente acepta esta palabra, será salvo por la gracia de Jesucristo. Acepta. Este hombre no tenía fuerza, no, estaba a punto de... Amén. Amén. Y luego ya murió. Para Dios, sobre salvación, todos son iguales. Todos iguales. Uno que recibe la salvación hace 50 años, ya durante 50 años estaba sacrificando, trabajando, ya estaba haciendo gran obra, pero la salvación iguales. La justicia de Dios iguales. Ninguna diferencia hay. No hay diferencia. Significa que, ya, según la palabra de Dios, así dice, Romanos capítulo 3. El versículo 21, Romanos capítulo 3, el versículo 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia. Ya, repita conmigo todos. Porque no hay diferencia. 1, 2. Porque no hay diferencia. Abraham podía adquirir la fe. Por eso su fe fue contada por justicia. También el rey David, su fe fue contada por justicia. Abraham, su fe fue contada por justicia. Apóstol Pablo, su fe fue contada por justicia. El discípulo Jesucristo, Mateo también, fue justificado por la fe. Nosotros, cuando nosotros tenemos la fe, nuestra fe fue contada por justicia. Esta justicia se llama la justicia de Dios. Nada hay diferencia. ¿Por qué? Cuando nosotros llegamos al reino de Dios, somos iguales. Todos son hijos de Dios justos. Una persona especial como primer hijo, nosotros último hijo de Dios, no. Significa que la salvación, todo igual. Es como igual que billete de dólares que hizo por medio de Estados Unidos. Entonces tiene que ser tamaño igual, dibujo igual, valor igual. ¿Es así? Si será diferente, el dólar es billete de $100, cuando se usa en Estados Unidos equivale valor de $100, pero si se usa en Chile solamente valor $50, entonces ya, ¿cómo puede usarlo? Yo había visto algún país entre Sudamérica, ¿no? Cuando billete que aparece número de serial y como especial, solamente una persona compra por $80. Qué raro. Creo que era Paraguay anteriormente, algún momento, ¿no? 80 equivale $100, pero algún banco no acepta porque estaba teniendo rumor que como falso o no acepta algún lugar. Por eso alguno compra por $80. ¿Por qué? Llevando a otros países vale como $100. No debe ser diferente valor, 80, allá 100 o allá 200, no. La salvación debe ser iguales por la fe. 100% por la sangre de Jesucristo. También por adquirir la justicia de Dios debe ser iguales. Porque este sello, la justicia de Dios, viene de Dios. Por medio de la sangre de Jesucristo, ya nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Por eso el testimonio debe ser iguales. Todos son iguales. Pero algunos dicen que yo recibo la salvación por orar, por dormir, por sueño, por la voz. No confíe, no acepte. El testimonio de la salvación debe ser por aceptar la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados, como hizo la redención eterna. Eso es lo mismo. Por eso, como si fuera sello de Dios. ¡Pah! El día de hoy nosotros estamos compartiendo sobre el tema de el padre de la familia. Se refiere, la viña es como el reino de Dios.
En el reino de Dios no vale de nada lo que está sudando, lo que está esforzando, lo que está aguantando bajo sol. No, solamente vale promesa, el pacto. ¿Quién hizo el nuevo pacto? Nuestro Señor Jesucristo. Sí, cree lo que había crucificado, derramando toda la sangre para limpiar sus pecados, será salvo. Eso es. Por la gracia de Dios, ya nosotros hemos escuchado el Evangelio. Por la gracia de Dios, ya nosotros hemos recibido el perdón de los pecados. Por medio de la gracia de Dios. Así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para poder glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado del mundo. En vez de nosotros, Él fue crucificado, derramando toda la sangre, hizo la redención eterna por su sangre, para que nosotros seamos como justos, santos y perfectos. Señor, espero que bendiga a todos los países que están llegando esta palabra, el Evangelio. También bendiga a todos los pastores, los hermanos que están escuchando, participando en este estudio bíblico pastoral. Gracias, Señor, por haber dado esta bendición. Próxima semana nosotros queremos seguir el estudio de la Biblia. Señor, espero que nos bendiga. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a todos por la participación.
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Buenos días, ¿cómo están todos? Esta mañana también, por la gracia del Señor, podemos empezar la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay. Hasta el 10 vamos a leer. De la manera aunque las obras suyas estaban en lugar, dijo así del séptimo día. Y reposó Dios mi reposo. Primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezquéis vuestros corazones. Por si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hasta el 10 hemos leído. Este capítulo 4 nos dice detalladamente sobre el reposo. Dios en el séptimo día reposó. ¿Por qué? Ya terminó de hacer todo el trabajo para la creación. ¿Por qué Dios reposó en el séptimo día? No había más otro trabajo que tenía que hacer. ¿Por qué? Ya hizo todo perfectamente por su obra. Por eso, Dios reposó en el séptimo día, luego, en el octavo día, noveno día, décimo día, constantemente. Así es el reposo que Dios entró. Ya no necesitaba hacer más otro trabajo. ¿Por qué? Todo era bueno en gran manera. Esto es el reposo verdadero, ¿sí? Que reposar después de terminar todas las tareas. El día de reposo que cumplen los religiosos, eso no es el día de reposo. Después del día de reposo, trabajan otra vez, ¿sí? Entonces, ese reposo no es reposo que Dios preparó. Bueno, el reposo de Dios se rompió. ¿Cuándo? Cuando el hombre comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No solamente Dios estaba en el reposo, sino el hombre, Adán, y la mujer, Eva, también. No solo Dios
reposó, sino Adán y Eva también reposaron. Desde el séptimo día. Después, ellos estaban bien tranquilos. Por eso todo era bueno en gran o esfuerzo. No, porque Dios hizo todo perfectamente para el hombre. En la creación, ahí no se incluía ninguna obra del hombre Adán. Cuando el hombre apareció en el mundo, ya estaba todo listo. Dios, durante 6 días, hizo todo perfectamente. Terminó de la creación. Luego, por último, creó al hombre y le entregó al hombre todo el mundo. Por eso, no solo Dios estaba en el reposo, sino el hombre Adán y Eva también. Los dos estaban en el reposo junto con Dios. Eso era lo que Dios quería y quería lograr. Logró. Todo estaba muy bien. Por eso Dios dijo todo era bueno en gran manera. Pero ¿qué pasó? Dios le prohibió al hombre, ¿no? Le prohibió al hombre comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás, como es muy astuto, le engañó al hombre. Primero a la mujer, ¿no? Mira, si tú comes este fruto, serán abiertos tus ojos. Tú tendrás más sabidurías. Serás como Dios. Estarás mejor. ¿Sí? Así. La mujer comió ese fruto por la tentación de la serpiente. Después, la mujer le dio al hombre. El hombre también comió ese fruto. Luego, ¿qué pasó? Fueron abiertos los ojos. Sí. Fueron abiertos los ojos de Adán y Eva. Después ellos perdieron el reposo, la libertad, la tranquilidad y la paz. Viendo su desnudez, ellos empezaron a trabajar haciendo los delantales por las hojas de higuera. Lastimosamente. Ellos otra vez se cayeron en sus obras, en sus esfuerzos, perdieron la tranquilidad, la paz, la libertad. Lastimosamente perdieron todo por el engaño de Satanás. Por eso Dios otra vez tenía que trabajar para recuperar, ¿sí? El reposo para los seres humanos, para el hombre Adán y Eva. Por eso Dios otra vez tenía que trabajar. Matando un animal, preparó la túnica de piel de un animal. No solo eso, sino preparó los profetas para preparar el camino de Jesucristo, anunciando también. Entonces, Dios después tenía que llamarle a Abraham y preparó el camino de Jesucristo. Luego tenía que enviar a Jesucristo por el Espíritu Santo. Luego Jesucristo cumplió toda la voluntad de Dios. Y fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Luego fue crucificado en la cruz.
conforme la palabra, para pagar la paga del pecado perfectamente. Así logró todo. Eso no fue todo. Después de la crucifixión y resurrección y asunción de Jesucristo, Dios a través de los discípulos tenía que anunciar el Evangelio. ¿Para qué? Para entregar el reposo verdadero a todos los seres humanos. La Biblia así nos muestra. Vamos a buscar el libro San Juan, capítulo 5, capítulo 5, versículo 17, San Juan. San Juan 5, 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sí? Por causa de Adán, Dios otra vez tenía que trabajar. Por eso Jesucristo también, cuando estaba en la tierra, Él trabajaba. ¿Para qué? Para entregarle el reposo a los seres humanos, a los hombres, a través de la obra de Jesucristo. Dios ya nos dio el reposo verdadero. ¿Sí? Dios, todo lo que hizo a través de Jesucristo es para entregarnos a todos los hombres el reposo verdadero. Eso es lo que Dios quiere. El pueblo de Israel, cuando pasaba por el desierto, por la situación, sufría, si estaba cansado, angustiado también, afligido. A través de eso, Dios nos muestra a nosotros la vida cargada, condenada por el pecado. El ser humano, por su pecado, tiene que sufrir y esforzarse, buscar sacrificio. Sí. Luego, el pueblo de Israel, Dios dirigió hacia la tierra de Canaán. Entonces, la vida en la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, así nos muestra cómo es el reposo. La vida en el desierto es la vida cargada. La vida en la tierra de Canaán es la vida en el reposo. Así la Biblia nos muestra constantemente sobre el reposo que Dios nos quiere dar a nosotros. Bueno, en la Biblia hay 3 reposos que Dios nos muestra. El primer reposo es el reposo que Dios tuvo después de la creación en el 7º día. ¿Sí? Reposo. Otro reposo es el reposo que Dios nos muestra a través de la tierra de Canaán. El pueblo de Israel, cuando entra en la tierra de Canaán, ahí puede reposar. Es otro reposo, segundo. El último reposo es el reposo que Dios preparó en Jesucristo. ¿Sí? En Jesucristo. A través de Jesucristo, Dios nos quiere dar el reposo verdadero. Por medio de la fe en Jesucristo.
En este mundo, la gente dice, para poder tener tranquilidad y paz en su vejez. Cuando es joven, tiene que trabajar. En la juventud, si no trabaja, en su vejez no puede llevar una vida tranquila. Por eso hay que trabajar para lograr el reposo. Pero el reposo que Dios nos muestra a nosotros a través de la Biblia es muy diferente. El reposo que Dios nos da a nosotros, que nos quiere entregar a nosotros, no nos viene por el esfuerzo nuestro ni por el sacrificio tampoco nuestro, sino solamente por medio de la fe en Jesucristo nos alcanza el reposo. ¿Sí? Por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Esto es el reposo que Dios nos quiere dar a nosotros. Entonces, ¿quién puede encontrar el reposo verdadero que Dios nos quiere dar? El que cree en Jesucristo. No por su obra ni por su sacrificio de cada uno, sino el que cree en Jesucristo puede encontrar el reposo que Dios preparó para todo el mundo. Por eso Hebreos capítulo 4, versículo 7 dice: otra vez que termina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué aquí dice no endurezcáis vuestros corazones? ¿Por qué dice así? Porque endurece su corazón, no puede creer en Jesucristo. Quiere decir, no puede aceptar la palabra de Dios. Como el pueblo de Israel, con el corazón endurecido, el pueblo de Israel no pudo entrar en la tierra de Canaán lastimosamente. Por eso todos que salieron de Egipto se cayeron en el desierto por el corazón endurecido, por no creer en Dios. Dios había preparado todos los detalles para que el pueblo de Israel pudiera reposar en la tierra de Canaán y disfrutar la vida. Pero el pueblo de Israel, no creyó en Dios, ni en su promesa. Por lo que veía, ignoró la palabra de Dios. Así se endureció su corazón, se enojó contra Dios, quería apedrearle a Josué y Caleb. Sí. Por eso Dios dice, no endurezcáis vuestros corazones ante la palabra de Dios. Con el corazón endurecido no puede aceptar la palabra. Entonces no puede lograr el reposo tampoco. Entonces, el reposo de Dios, ¿cómo nos alcanza a nosotros? Por medio de la fe en la palabra de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo solamente. No es que nosotros tenemos que lograr algo para poder entrar en el reposo, sino que Dios preparó Jesucristo para darnos el reposo. Sí, así es. Para darnos el reposo,
A través de Jesucristo Dios logró todo. Entonces, ¿quién puede estar en el reposo? ¿Quién puede estar en el reposo? El que cree en Jesucristo. El que cree en la palabra de Dios puede estar en el reposo. Hebreos, el capítulo 4, versículo 7. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cómo puede entrar en este reposo? Por creer en la palabra de Dios. Estaba listo para que el pueblo de Israel pudiera entrar y agarrar y conquistar toda la tierra de Canaán. Pero lastimosamente ellos no creyeron en Dios. No, nos quiere meter ahí para matarnos. Nuestros hijos se quedarán como esclavos, en presos. ¿Por qué nos trajo aquí Dios? Mira, este maldito hombre Moisés nos trajo aquí. Eso fue una trampa. Mentira lo que dice Josué y Caleb. Ellos se levantaron contra Dios por la desobediencia, por la incredulidad, por la desconfianza. Lastimosamente. El que cree en sí mismo, así es. El que ignora la palabra de Dios, el que cree nomás en su pensamiento, así sufre. No puede entrar ahí, aunque está ya cerca. Faltaba cruzar nomás el río Jordán. Pero ellos, por la incredulidad, por la desconfianza, se quedaron ahí. Dando vuelta por el desierto, se cayeron todos. Ya estaba listo. Lo que logró Jesucristo también. Jesucristo dijo, consumado es. Y además, Jesucristo, vamos a ver el libro Hebreos capítulo 10, aunque vamos a estudiar más adelante el capítulo 10, pero vamos a adelantar un poquito. Versículo 11. Y ciertamente, Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo, ¿por qué se ha sentado a la diestra de Dios? Ya logró todo. Ya hizo toda la voluntad de Dios. Ya nos preparó todo para que nosotros podamos reposar en Dios. Ya no hay más condenación. Ya no hay más sacrificio por el pecado tampoco. Por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, Dios ya nos dio a nosotros el perdón eterno del pecado. Dios dice que ya nos hizo perfecto con una sola ofrenda. Entonces Jesucristo ya logró todo. Nos dejó bien listos para que nosotros podamos estar bien delante de Dios. Fuera del sacrificio de Jesucristo no hay esperanza. Fuera de la sangre de Jesucristo no hay solución, ni manera para poder acercarnos a Dios.
Dios preparó todo a través de Jesucristo. Consumado es. ¿Qué quiere decir? Ya está. Ya está. El perdón eterno del pecado. Ya está la justicia de Dios, ya está el cambio, ya está la santificación, ya está la perfección también. Jesucristo por su propia sangre ya logró todo perfectamente. Nos dejó bien limpios. Nos dejó bien listos para que nosotros podamos caminar con Dios sin ningún problema, sin ninguna falta. Pero ¿quién puede tener esta libertad? El que cree en Jesucristo. El que cree en la promesa de Dios, en la palabra de Dios por medio de la fe, puede entrar en el reposo que Dios preparó para todos nosotros. Amados, ustedes están buscando algo, no lo hagan, por favor, sino que crean en Jesucristo. Nuestro sacrificio no puede cambiar nuestro futuro, ni la vida nuestra, ni tampoco nos puede dar el reposo, ni tranquilidad, ni la paz. No, sino solo Jesucristo puede hacer, pero ya lo hizo. Dios preparó todo a través de Jesucristo. Jesucristo logró la vida eterna. Ya nos dio el reposo. ¿Cómo nos llegó el reposo? Jesucristo ya logró todo. El que está dentro del arca puede reposar, sí, ante el diluvio de aguas. Así es. Jesucristo ya logró para todos nosotros. Jesucristo ya nos entregó la santificación de Dios, la justicia de Dios, sí. El perdón eterno del pecado también. Y nos dejó el camino nuevo y vivo. Nos dejó abierto el camino nuevo y vivo. Para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos sin ningún problema. No falta nada. Jesucristo ya logró perfectamente. Pero entre los hombres aún hay muchos que no están en el reposo por su corazón endurecido ante la palabra de Dios. Aunque dice así la Biblia, pero yo no creo. Entonces, aunque la sangre de Jesucristo vale para todos, pero el que no cree en Jesucristo, el que no cree en la palabra de Dios, no puede disfrutar nada de lo que logró Jesucristo para nosotros. Por eso la Biblia dice, no endurezcáis vuestros corazones. Amados, que acepten la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia es la verdad. Así como dice la Biblia, ya está listo todo. Por medio de la fe en Jesucristo solamente, nosotros podemos entrar en el reposo verdadero, donde está Dios, en el reposo como Jesucristo. Así es. Amados, así el libro de Hebreos nos muestra a nosotros sobre el día de reposo. Espero que todos ustedes puedan estar en el reposo verdadero también. Espero que puedan presentarles a los demás el reposo verdadero que Dios
preparó para todos nosotros. Muchas gracias por su atención de cada uno de ustedes ante nuestra clase.
Vamos a escudriñar la palabra de Dios. San Mateo capítulo 18 del versículo 16. Voy a leer. San Mateo capítulo 16 del versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no
perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hasta el versículo 35 he leído. Este capítulo, San Mateo 18, está enseñando sobre la vida de creencia del justo. Porque la verdad que nosotros ya hemos aprendido que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, por eso nosotros fuimos perdonados. En aquel entonces alguna persona no puede pensar que entonces ya no es necesario sacrificar, amar, servir, nada. Puede ser, nada puede hacer. Pero debería saber anteriormente con qué propósito quería amar, servir a Dios, sirviendo a la iglesia. Únicamente con el propósito es que para recibir la salvación. Con toda la obra quería alcanzar, recibir la salvación. Eso es el tiempo pasado. Pero ahora, en este momento, ¿qué es lo que está hablando? Después de recibir la salvación, nuestra obra tiene relación de recompensa. Es poco diferente que antes. Porque siendo pecador, puede ofrendar, diezmar, amar a los prójimos, sirviendo a la iglesia, construyendo el edificio de la iglesia. ¿Vale o no vale? ¿Sabe qué? No vale de nada. ¿Por qué? Siendo pecador, ya todavía no está escrito su nombre en el libro de la vida. Todavía no ha adoptado como hijo de Dios, porque para ser adoptado hijo de Dios tiene que renacer. El renacimiento, es decir, que ya había nacido como pecador por la fe de Jesucristo, ya puede ser justificado, santificado y perfeccionado. Por esa razón, después de recibir la salvación, siendo hijo de Dios, siendo renacido, siendo justo, ya está teniendo la vida nueva. Totalmente es nueva. Por esa razón, después de recibir la salvación, la gente, ya cuando puede servir a Dios, ya Dios va a recompensar, Dios va a preparar para dar recompensa, corona de gloria. También Dios está escribiendo en el libro de la obra. Por eso, escudriñando el libro de Apocalipsis, hay 2 libros que está dirigiendo nuestro Señor Jesucristo. Uno es el libro de la vida. El libro de la vida que escribe el nombre de cada uno que recibe la salvación. Y luego, después de recibir la salvación, la gente, ya cuando puede servir al Señor, ofrendando al Señor, todo lo que hace buenas obras, ya vale para recibir recompensa en este mundo y también el mundo que viene, los dos. Por esa razón, en el corazón de justo debería tener un corazón. ¿Qué tipo de corazón debería tener? Porque según entendimiento malo, ¿cómo piensa? Ya recibí la salvación, tengo la vida eterna, ¿qué tengo que hacer? Yo no necesario ofrendar, yo no necesario sacrificar, nada. En aquel entonces, ¿qué es lo que espera? ¿Sabe? ¿Qué es lo que espera?
exhortación. Es muy importante. Para comparar de esta palabra lo que estoy hablando, sería bueno que busquemos Primera de Corintios, creo que capítulo 4. Ya. Disculpe, Primera de Corintios capítulo 3. Ya. De repente estoy recordándome esta palabra, por eso quiero presentar ante ustedes. Ya, el versículo 11 voy a leer. Así dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o arrasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, porque así como por fuego, así dice. Es decir, que cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, tenemos que comparar de otra palabra dentro del libro de la Biblia. Porque cada palabra tiene relación como la pareja. Por eso nosotros podemos comparar. ¿Dónde está escrito lo que está enseñando? Acá está. Por eso esta palabra está hablando, la vida de los justos se dividirá en dos grupos. Un grupo, después de recibir la salvación, puede edificar la casa, cada uno de diferente manera. Pero ¿qué tipo de material se usa? Hay dos tipos. Según esta palabra dice que uno, oro, plata, piedras preciosas. Tres materiales que está hablando no se quema. Significa que para que se quede la obra buena. Después de recibir la salvación, la gente si se olvida esta palabra, ¿cómo va a vivir? ¿Cómo va a pensar sobre la vida de creencia? Va a pensar que no es necesario orar, no es necesario ofrendar, no es necesario ayudar a la gente, ni quisiera diezmar. Siempre piensa así. ¿Por qué? Satanás inmediatamente va a engañar a los salvos. Mire, usted ya tiene la vida eterna. Ya usted tiene la vida eterna, ¿es cierto o no? Sí. Además, no es necesario cumplir el mandamiento de Dios. ¿Sí o no? Sí. Ya porque ya tiene la vida eterna. Entonces, viva según su querer. Por esa razón, la gente cuando acepta el engaño de Satanás, ya transformará como mundano. Más peor que antes. Por esa razón, en la Biblia dice que el perro vomitó y ramer y comer, así dice. También el cerdo, después de lavar, se busca lugar de suciedad para ensuciar su cuerpo. Me recuerdo, ¿no? Porque
Y cuando era niño, ¿no? Cuando nosotros criamos perros, a veces vomita. Pero el ser humano cuando vomita, ya bota nomás, porque no quiere ver ni quisiera sentir olor, ¿no? Feo, feo, más peor. Uno que tomando alcohol y se vomita, uy, horrible, horrible. Pero para perro creo que es una nueva comida, ¿no? Con mucho gusto puede ramer y comer. Por eso cuando era niño, observando perros, ¿no? Qué raro, es muy raro, muy raro. Además, en esa época hay patio de tierra, por eso algunos niños, ¿no? Se hace necesidad de descargar sobre la tierra, no buscar al baño ya es más peligroso, se cae. Por eso algún niño se hace a descargar algo de necesidad. En aquel entonces, de repente se acerca el perro y come. ¡Wow! Horrible, horrible. Era niño. En esta época no hace. Era época como si fuera la vida de Brasil, India. Significa que nuestro infantil, así fue, ¿no? Además, una criadera de cerdos había en la casa de mi abuela cuando yo estaba observando. Se quedó mucho excremento de su casa. Además, ya mi abuelo estaba echando agua, limpiando su piso, apenas estaba limpiando su piso. Pero qué raro, ¿no? Ese cerdo, donde hay limpio, se hace necesidad. Y luego sobre su excremento se acosta. Caliente, más rico, más sabroso. El característica de cerdo le gusta suciedad. El perro le gusta comer lo que vomitó. Dios estaba hablando sobre el tema de eso, ¿no? Después de recibir la salvación, ya debería distinguir de la vida antigua. Anteriormente tomaba, fumaba, ya vivía perdidamente, siempre estaba andando con el deseo carnal, ¿es cierto? Pero ahora ya está siendo como nueva persona y ya Dios está junto en su corazón, el Espíritu Santo del Señor está acompañado, pero la gente quiere andar como si fuera perro y cerdo. Por eso Dios no le gusta que ande como esta forma. Por esa razón, en el libro de Corintios, Efesios, Gálatas, todo sale, exhortación, especialmente en Hebreos también. Significa que después de recibir la salvación, debería ser utilizado de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cómo puede ser utilizado de Dios? ¿Sabe? Por sí mismo puede escudriñar la palabra de Dios, por sí mismo puede andar por fe, por sí mismo puede servir al Señor. No es así. Por eso Dios nos permitió la iglesia. La iglesia existe el siervo de Dios. Por medio de guía, por medio de siervo de Dios, nos presenta la ubicación, el camino, para que nosotros andemos conforme a la voluntad del Señor.
Porque cuando no anda conforme a la voluntad del Señor, la gente camina mundanamente. Eso es, Dios no le gusta. Hay muchos que después de recibir la salvación anda como mundano. ¿Dios le gusta? Dios no le gusta. Por esa razón, exhortación sirve para corregir la vida. Por esa razón, así como dice, otra persona utiliza material que se quema, como dice, madera, heno o arrasca. 3 materiales. Dios va a probar por medio de fuego. Y los que se queman material ya no vale de nada. Y luego se queda solamente ceniza sobre fundamento. Por esa razón nosotros podemos observar esta palabra como dice el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, imagínense, ¿no? Después de quemar una casa, se quedó fundamento. No puede escoger ninguna cosa porque ya se quemó todo. No vale. Es una vergüenza. Después de recibir la salvación, toda la vida se vive por sí mismo, por su manera, por su querer. Más tarde solamente se quedará vergüenza, aunque no se pierde fundamento, el cual es la salvación. Por eso hay 2 tipos de la salvación existen, ¿no? Una salvación con gloria de Dios que recibirá recompensa, pero otro con mucha vergüenza. Por esa razón, comparando de esta palabra, volvamos a San Mateo capítulo 18. ¿Cómo dice? Está hablando una parábola. ¿Cómo dice? El versículo 23 está iniciando, ¿no? Así dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El rey hizo préstamo a un hombre. ¿Cuánta cantidad de dinero le entregó? 10,000 talentos. ¿Sabe qué? ¿Cuánta cantidad de dinero es? 10,000 talentos. Ya. Un talento equivale más o menos 34 kilogramos de oro. 34 kilogramos de oro. ¿Sabe que hoy en día un gramo de oro, un gramo, yo no tengo ni un gramo de oro, un gramo, más o menos $40 o $50, un gramo de oro. Entonces, ¿cómo puede multiplicar eso? Un gramo de oro, un kilogramo de oro, 10,000 kilogramos de oro. Ya, entonces, 34 toneladas. No, perdón. 10,000 talentos. Sí, es correcto. Como un talento es 34 kilogramos. Entonces, como 34,000 toneladas. ¡Wow!
¿Es cantidad o no? Es mucha cantidad. Para multiplicar dinero ya tiene que usar el computadora, ¿no? Para calcular 1 gramo de oro, más o menos $40. Multiplica 10.000 talentos. 34.000 toneladas. Alguien si me da 1.000 kilogramos de oro, se lo agradezco. Aunque no sea 1.000, sino que 10 gramos. 10 gramos, suficiente para mí. Porque no tengo nada de ni 1 gramo de oro. Nosotros podemos imaginar por qué Jesucristo estaba hablando que 10.000 talentos que estaba dando préstamo a una persona. Es una confianza grande. ¿Es cierto o no? Porque el rey estaba teniendo gran confianza a ese hombre. Porque si no tiene confianza, entonces no le entrega. Es decir, que en el corazón del rey tenía confianza, seguridad, que esta persona ya puede negociar, ganar. Así es. Pero ¿dónde está este dinero? ¿Cómo puede malgastar todo? No se quedó nada, punto. Es decir, que ya es maldito. Comparando de nuestra salvación y la salvación que Jesucristo nos entregó, es como si fuera el dinero como 10.000 talentos. Eso es. Por eso nosotros tenemos la deuda. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. No solamente Jesucristo murió en la cruz, no solamente Jesucristo perdonó nuestros pecados, sino también Jesucristo tanto quiere que nosotros tengamos este sentido que ya nosotros tenemos la deuda como 10.000 talentos. ¿Por qué? Sintiendo como deudor, para cada día puede procurar para cancelar la deuda. Después de recibir la salvación, si una persona puede valorar de la existencia de la iglesia, del siervo de Dios, el evangelio, siempre piensa acerca de el evangelio para la iglesia, para el siervo de Dios. Puede servir. Por esa razón, nuestra iglesia, la Misión Buenas Nuevas, así funcionaba. Después de recibir la salvación, los hermanos, cada uno estaban sintiendo como deudores. Por esa razón, apoya el proyecto de Dios, la obra de Dios. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo recibí la salvación en el año 1990, según el testimonio de Pastor Roosevelt, decía que desde 1989 él obtuvo pasaporte, luego viajó a Estados Unidos por primera vez. Luego viajó a Alemania. Por esa razón, en el año 1990 que yo recibí la salvación, fundó 12 iglesias. Uno es una iglesia de Los Ángeles, otro es en Alemania. Solamente existían 2. Pero ahora, ¿cuántas iglesias existen? Los misioneros son
como 350 misioneros coreanos viven fuera de Corea del Sur. En Corea del Sur solamente se quedó 250 pastores por ahí. Más cantidad que los grupos que se quedan en Corea del Sur. Así estaba viviendo. Pero al fundar la iglesia, ya apenas la Misión Buenas Nuevas podía apoyar a una iglesia de diferentes países. No era suficiente para apoyar de gasto, para enviar $1,000. Apenas juntando toda la iglesia, enviando dinero cada mes. Pero Pastor Usuba un día estaba hablando, como lo que Jesucristo estaba diciendo, vamos a cruzar otro lado del mar de Galilea para encontrar un endemoniado que estaba viviendo dentro de cementerio porque estaba siendo endemoniado. En aquel entonces tenía como viento, maremoto, pero Jesucristo decía que vamos a cruzar. Por fin, ese barco llegó a otro lado. Creo que en el año 1991, 2 por ahí, ¿no? Estaba llegando esta palabra entre muchos pastores, los hermanos de Corea del Sur tenían gran proyecto y misión para enviar muchos misioneros cada diferente países. Por esa razón, en Sudamérica, Centroamérica, por primera vez llegó un misionero, se llama misionero Yonhael Lee, a Asunción de Paraguay, creo que en 1992. Y luego los misioneros, según mi caso, Dios me envió de primero a Jamaica, 1997, luego 1998 a La Paz de Bolivia. Por primera vez yo llegué para iniciar la iglesia de La Paz de Bolivia y luego otros pastores entraron México, Costa Rica, cada diferentes años. Más rápido que yo estaban llegando. México, Costa Rica, Argentina, Perú, etc. Al iniciar misión, se llama misiones fuera de Corea del Sur para nosotros, ¿no? No era fácil. En esa época no teníamos nada de computadora ni celular. Apenas nosotros teníamos línea abajo de teléfono. Por eso, para conversar con la familia o con el pastor de Corea del Sur, costaba muy difícil, ¿no? Porque el precio era muy caro. Si 5 minutos conversando, ya de repente $100, $200 va a subir. Por eso no podía llamar fácilmente. Pero con todo corazón, los hermanos oraban al Señor, enviando muchos pastores, hasta ahora 94 países. Y en total 350 misioneros y también nativos. Multiplicó mucha cantidad de los misioneros y ministros estaban creciendo. ¿Por qué? Pastor Usuba estaba enseñando. Cada familia, orando al Señor, puede apoyar a un misionero. Puede ofrendar $500 o $1,000, suficiente para establecer la iglesia. Con este corazón,
muchos hermanos, más que su fuerza, estaba ofrendando, enviando misioneros y sirviendo a la iglesia. Por causa de eso, como fundamento de los hermanos que habían sacrificado, desarrolló la misión al mundo. Es decir que después de recibir la salvación, los hermanos de la iglesia de Corea del Sur no vivían como mundanos. En la época de 1990, en el año que yo recibí la salvación, entre los hermanos no era difícil, no era fácil de comprar su ropa. ¿Por qué? Ganando dinero no podía comprar fácilmente su ropa. ¿Por qué? Más que todo, de primero para Dios, para misión, para la iglesia. Así estaba sirviendo. Esa es la verdad. Antes de ser misionero, yo estaba pastoreando en una iglesia, se llama Yangsan, cerca de la ciudad de Busan. En esa época, como 1995, desde 1993, así empecé a pastorear en la iglesia de Yangsan. Según mi recuerdo, solamente uno de 15 hermanos estaban congregando. Pero solamente los jóvenes, mujeres, uno de como 6, las que estaban congregando o trabajando en una empresa de LG, ellas estaban ganando dinero, pero ellas de primero pensaban acerca de situación de la iglesia, para pagar alquiler, para hacer el seminario, para que funcione la iglesia. Entre las señoritas estaban sirviendo a la iglesia. Significa que después de recibir la salvación no vivían como mundanos, para sustentar su vida, para servir a sí mismo, no, sino que toda la gente estaba pensando para servir el evangelio. Por causa de eso, por sacrificio de los hermanos, llegaban muchos misioneros a diferentes países. Hoy en día en Sudamérica, Centroamérica, está llegando toda la iglesia de Misión Buenas Nuevas. Entonces, comparando de esta palabra, ¿no? El que tenía mucha cantidad de deuda, como 10,000 talentos, ya no podía cancelar. Por eso el rey le perdonó. Pero solamente él recibe perdón. No recibió amor de su amo, la misericordia del rey. No se quedó nada en su corazón. Por eso saliendo del palacio, de repente se encontró un deudor que tenía como, ¿cuánto tenía? 100 denarios, así dice. El versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. 100 denarios significa que el salario de cada día es un denario. Calculando 100 denarios, más o menos el salario de 3 meses. El salario de 3 meses y 10,000 talentos es totalmente diferente, pero le ahogó y luego y le insultó.
debería pagar ahora, rápidamente, pidiendo perdón. No le perdona nada. En aquel entonces, observando, los siervos del rey le avisó al rey. Escuchando este tratamiento, el rey se enojó bastante y luego le hizo orden para capturar a este hombre y encarcelar. Significa que nosotros ya recibimos perdón eterno. Recibimos mucha bendición por medio del Evangelio, por medio de la salvación. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apoyar sobre el Evangelio, enviando misioneros, apoyando la vida de misioneros, también sirviendo a la iglesia, para que llegue el Evangelio a muchos lugares. Ahora esta predicación está transmitiendo en canal de televisión, radio, también especialmente en vivo, la Radio Jerusalén de Bolivia, por medio de satélite y también antena, está llegando a muchos lugares. Todos son costosos. ¿Quién apoya lo que gasta? Todos los hermanos justos están apoyando. Sin servicio, sin sacrificar de los justos, no funciona nada. Eso es. Por esa razón, no solamente nosotros podemos interpretar esta palabra como literalmente, sino que actualmente en la vida, después de recibir la salvación, si hay ganancia, de primero tiene que pensar acerca del Evangelio, a la iglesia, al siervo de Dios, para que llegue constantemente el Evangelio a otros lugares. Por eso la iglesia de Chile también está usando los canales, televisión, para hacer transmisión de la predicación de Pastor Oxobag y mía, también radio. Cada mes nosotros estamos gastando más o menos como más de $500 estamos gastando. ¿Por qué? Es como si fuera que estamos pagando la deuda. Lo que nosotros tenemos, la deuda, como 10,000 talentos cada uno. ¿Cómo nosotros podemos cancelar esta deuda hasta morir? No alcanza cancelar. Por eso, siendo como deudor, sirviendo constantemente el Evangelio, para que mucha gente pueda recibir la salvación como nosotros. Hoy en día, algunas personas están escuchando la palabra de Dios. Creo que Dios está preparando mucha gente para que reciban la salvación como nosotros. El día de hoy, así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice. Cada día Dios nos da esta bendición, que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios. También Dios nos hizo como deudor después de recibir la salvación, para que no vivamos como mundanos, sino que para que sirvamos al Evangelio, para servir a Dios, a la iglesia, al Evangelio. Espero que Dios les bendiga a los que están escuchando la palabra de Dios, para que sean instrumento de Señor. Señor, espero que Señor abre el camino para que llegue la palabra de Dios a diferentes ciudades, a diferente lugar,
por medio de plataforma de radio, internet, también televisión, para que mucha gente pueda escuchar el Evangelio, que reciban la salvación. Gracias, Señor, por permitir este tiempo. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.